Todo comenzó el 21 de diciembre del 2020, cuando el canal de noticias Channel A reportó que la policía había recibido informes en los cuales se declaraba que Il-hun había fumado sustancias ilegales con amigos por 5 años, hasta el año 2019. Cuando las noticias salieron, Il-hun estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio. Él se había enlistado en mayo del 2020. Esto causó más revuelo aún, ya que al estar siendo investigado por la policía, él sería extraditado del servicio militar. Según el informe de Channel A, le habían realizado análisis en el folículo del cabello del artista, ya que el THC puede durar mucho tiempo en el cuerpo a pesar de no haber consumido recientemente, y que ese análisis resultó positivo, por lo que detectaron la sustancia en su cuerpo. La policía también aseguró que tenían evidencia circunstancial de que Il-hun había comprado la sustancia con monedas virtuales para evadir seguimiento de dinero. La primera declaración de Cube Entertainment fue: "No teníamos idea sobre el escándalo de Il-hun. Tenía planeado desde hace tiempo unirse al servicio militar en el mes de marzo, pero se retrasó 2 meses por el COVID-19. Pero más tarde, ese mismo día, la agencia de la que es parte del artista realizó una declaración oficial. Luego de comprobarlo con Jung Il-hun, se ha confirmado que ha sido citado por la Agencia de Investigación Policial para ser interrogado por los cargos de fumar marihuana, como se informó anteriormente. Siente la gran responsabilidad de causar preocupación a muchas personas y hará todo lo posible para llevar a cabo con fidelidad futuras investigaciones. Una vez más, lamentamos haber causado preocupación". Como era de esperarse, el público comenzó a comentar sobre la situación. Mayormente se trataron de opiniones negativas, como que la imagen del grupo estaba arruinada y que deseaban que él deje el grupo. Además, recordaron lo que el ídolo comentó en el año 2019, cuando apareció en el programa de Mnet TMI News. Allí, Il-hun dijo que se decoloró el cabello para la boda de su hermana. Invitadas y los conductores del programa le preguntaron por qué no se lo tiñó de negro, ya que es más formal para un evento importante, pero él respondió que un ídolo siempre tiene que estar preparado, a lo que otros compañeros artistas del programa le dieron la razón, ya que usualmente teñirse de negro para luego desteñirlo nuevamente para un comeback puede dañar mucho el cabello. Los internautas coreanos trajeron esto a flote debido a que teñirse el cabello, decolorarlo y raparse son técnicas conocidas que utilizan personas consumidoras de sustancias ilícitas para evadir la detección de estas a través de exámenes de cabello. Teñir y decolorar constantemente el cabello dilata la concentración de componentes de droga en él, pero con los métodos modernos de detección es casi imposible evadirlo. En el pasado, también se reportó que el cantante Park Yoo-chun, quien fue arrestado bajo cargos de administración de sustancias ilícitas, utilizaba la técnica de teñirse el cabello continuamente para evadir ser atrapado durante los análisis. Fue sospechoso de remover todo el cabello de su cuerpo mientras teñía el de su cabeza múltiples veces. De todas maneras, fue atrapado debido a que un rastro de metanfetaminas se encontró en los cabellos de su pierna. Por lo tanto, muchos internautas estaban especulando que Il-hun también insistía en teñirse el cabello durante los tiempos que fumaba marihuana. También, la carta que el ídolo compartió antes de enlistarse al servicio militar llamó la atención de algunas personas, especialmente la oración que dice: "Lamento no haber hablado correctamente con ustedes durante mi tiempo libre de actividades, pero estaba usando ese tiempo para concentrarme en mí y cuidarme mejor". Además, lo acusaron de retrasar la fecha de enlistamiento a propósito para evitar que los restos de la sustancia ilícita sean detectados en los exámenes. Pero recordemos que Cube Entertainment declaró que se había retrasado debido a la pandemia actual. El 31 de diciembre del 2020, Cube Entertainment anunció la salida de Il-hun de BTOB a través de una declaración. Primero, nos gustaría disculparnos por causar preocupación con los problemas que involucran al artista de nuestra agencia, Jung Il-hun. Él actualmente está sintiendo las pesadas consecuencias de sus acciones, las cuales rompieron la confianza de sus fans y causaron una decepción significante.
La agencia también reconoció la gravedad de este problema, y después de serias discusiones, decidimos respetar los deseos del individuo que ha decidido dejar su grupo para no causar más daño. Una vez más, la agencia reconoce el grave peso de la situación actual, y prometemos hacer lo mejor posible para que Il-hun pueda participar en la investigación actual con diligencia. Desde ahora, BTOB continuará promocionando como un grupo de 6 miembros, y brindaremos nuestro mejor esfuerzo y ayuda para que BTOB pueda continuar mostrando una imagen madura en el escenario. Nos disculpamos sinceramente con los y las fans que aman y apoyan a BTOB. Los miembros de BTOB han enviado mensajes a sus fans poco después de que las noticias sean reveladas. Jungwon, líder del grupo, realizó una publicación en su Instagram personal el 1 de enero del 2021. Quiero aclarar que fans de BTOB se llaman Melody. En la publicación escribió: Melody, ha estado siendo muy difícil, ¿verdad? Hay mucho que quiero decir y no sé cómo hablarles, pero solo les pido perdón sinceramente y estoy muy agradecido con todas y todos ustedes por siempre estar a nuestro lado, creer en nosotros y estar con nosotros. También quiero decirles que les amo. Como líder, seré aún más determinado y sincero para que el futuro de Melody esté siempre lleno de felicidad. Les amo con todo mi corazón. Por otra parte, Changsub publicó algo en su Instagram el 3 de enero. Se trataba de una captura de su celular reproduciendo It's Okay, canción de BTOB, cuyo título se traduce a Está bien. Junto a la fotografía escribió: Feliz Año Nuevo, espero que seas aún más feliz este año. Y escribió la palabra Yeji Apsa, que es una abreviación coreana para decir: te amé ayer, te amo hoy y te amaré siempre. Ahora nos adelantamos unos meses, precisamente 3 meses. El 22 de abril del 2021, Il-hun asistió a una audiencia en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, enfrentando cargos de compra y uso de sustancias ilícitas. Él, junto a otras personas, fueron acusadas de comprar aproximadamente 130 millones de wones, lo que sería alrededor de $117.000, en marihuana a través de un distribuidor ilegal, recibiendo aproximadamente 820 gramos de la sustancia cada uno, en estado líquido y sólido, entre julio del 2016 y enero del 2019. Durante su primera audiencia en la corte ese día, el representante legal de Il-hun comentó: el acusado se declara culpable de todos los cargos y está reflexionando profundamente sobre sus acciones. Il-hun también se dirigió a la corte diciendo: lo siento mucho, estoy reflexionando profundamente sobre mis errores. Los otros 6 acusados, así como un acusado adicional señalado de ser cómplice del delito, también se declararon culpables de sus cargos. No está clara aún cuál va a ser la consecuencia, si una multa o tiempo en prisión. Tampoco se sabe si esto afectará a su tiempo en el servicio militar, que actualmente estaría cumpliendo al menos hasta el día del juicio.